tratar de presentar este texto es parte de un trabajo que se titula Sociedades Precarias, parte de una reflexión sobre el resultado de investigación de tal vez 10 años de investigación o de trabajo de investigación. No está muy articulado o vinculado propiamente tal a la pandemia, de cierta manera sí, de cierta manera no. Eh, pero tiene que ver con que desde el año 2005, cuando yo la primera vez que escucho el concepto que es la de producción de conocimiento en Chile, en la universidad, desde el año 2005, recién estudiando la tesis de pregrado, a trabajar con este concepto en el ámbito de la educación, después de mucho trabajo también vinculado con organizaciones sindicales y en el ámbito del espacio del trabajo, es donde, y también de militancia política, es donde empiezo a escuchar, como empalmo con un momento histórico que tiene que ver con las luchas de la subcontratación, que emergen como, que se llamó como un proceso de renacer de la huelga en Chile, y es donde va emergiendo el tema de la precariedad como un discurso. Después del asesinato de Rodrigo Cisterna en el año 2007 en Curanilahue, eh, se intenta realizar un ajuste político, digamos, un ajuste en el régimen de gobierno con la creación de un consejo para la equidad, donde operó la iglesia, operaron varias instituciones como para normalizar y llamar a un acuerdo, ¿no? O sea, como la política que estamos viendo de cierta manera hoy. Eh, y a partir de eso vi que se empezaba a desatar o desnudar lo que iba a ser también una nueva cuestión social en Chile. Entendía en temas, o sea, en la voz de Robert Castell. Cuando la primera vez que leí a Robert Castell, La metamorfosis de la cuestión social, entendí que teníamos mucho de eso en común y mucho más viviendo en la Araucanía, pues era como completamente distinto. Eh, y de ahí voy a estudiar un doctorado con este tema, con el tema de la precariedad, pero centrado en la precariedad laboral, es decir, con la expresión más bien salarial de la precariedad, en la institución, en la norma, en la ley, eh, en el esquema como clásico, diríamos, del marxismo, del neomarxismo, ¿no? Y obviamente esas categorías van quedando cortas, efectivamente, como para la multiplicidad y la profundidad que tienen las formas de trabajar, vivir, eh, tanto en las sociedades periféricas como también en las llamadas sociedades centrales. Y ahí también en términos de los pueblos y las maneras de significar el trabajo más allá del empleo y el trabajo y la vida más allá del trabajo. Y ahí es donde empiezan a surgir o sea, después de terminar ya la tesis de doctorado, mm, postulé a un proyecto de el maldito Fondesit, de de esa máquina también de, de hacernos o sea, construir una manera de pensar también, que se llamó Cartografías de las Precariedades del Trabajo en el Sur de Chile, que fueron del año 2016 al 2019. Y en eso partió un enfoque tal vez reconstructivo, digamos, le llamo así, o en realidad Bourdieu lo llama así. Eh, y traté de anclarme a, a tres miradas que están descritas en el texto y que voy a comentar, a tres anclajes teóricos que tienen que conceptualizar la precariedad, pero que no están pensados desde estos hábitats, digamos, ecosistemas socioculturales y de estos regímenes de gobierno. Entonces era como un desafío también, y más bien pensar el concepto desde las personas, desde los sujetos y las subjetivaciones que no necesariamente entienden esto como precario, ¿no? Mm, eh, no entienden la precariedad o lo que uno visualiza como precario de manera precaria. Entonces, de ahí
hay muchas cosas que fueron una consulta sobre ciertas dimensiones, como las llamamos, para operacionalizar o para clarificar de cierta manera lo que estábamos entendiendo por precariedad en el plano, digo, aquí ya de lo laboral y del trabajo, o sea, como no solamente regímenes salariales, sino expresiones productivas, activas de transformación de vida, entorno, naturaleza y transformación de uno mismo, de una misma a través de esa actividad, y también del conjunto de relaciones de dominación que estaban y de poder que están ancladas también en las prácticas del trabajo. Entonces, por lo mismo, significaba como una problematización a lo que venía también entendiendo el estudio del trabajo, por lo menos en la mayoría de sus vertientes más tradicionales, marxistas o neoinstitucionalistas, y, y pretendimos dar cuenta de una cartografía, es decir, como una distribución geográfica también de las formas de trabajo precario. Eh, y no solo en un elemento descriptor, que teníamos esa, esta como pregunta de para qué significaría también desarrollar un enfoque tan descriptivo, a un punto como de la biopolítica del dato, así como eh, sin tener una articulación también con organizaciones sociales o sindicales o territoriales que potenciaran también sus posibilidades de subversión del gobierno precario. Entonces, la tesis combinaba un elemento cuantitativo, digamos, de distribución de variables que al final lo pudimos, eh, como que se publicó en una revista, hicimos una suerte de tipología, y toda esta tipología fue la base para discusiones cualitativas, o sea, encuentros, seminarios, eh, con trabajadores, con trabajadoras, ampliando las definiciones de trabajo también, con tesis en temas de trabajo mapuche dentro del sector forestal, prostitución trans en Temuco, en Chillán, trabajos migrantes, trabajo doméstico, remunerado y no remunerado. Entonces tratamos de dar cuenta como de un crisol, digamos así, como un mosaico de precariedades del trabajo, como la multiplicación que involucra el concepto también en un régimen de gobierno precario. Repito que esto igual es una parte también entonces de algo más complejo, y también esto no es un trabajo individual, o sea, es como ha sido un trabajo colectivo, es producto de una suerte de manera de trabajar, que también uno podría decir es una tecnología, no sé, de precarización también, pero ha tenido un componente de participación de estudiantes, de tesistas, asistentes, investigadores, investigadoras, colegas, colegas en Brasil, en México. O sea, ha sido bien vertiginoso cuando me invitaron ustedes como a presentar esto. Y parto con una cita de Cecilia Vicuña que dice: me tomo la libertad de abrir y cerrar una reja de fierro para responder a la sensación que me infunde una casa iluminada. Lea a Leonesco de Sabor a mí, Cecilia Vicuña. Eh, intercalo este texto ahí no solo porque admire y quiera y respete mucho el trabajo de Cecilia, sino porque también el arte nos enseña mucho, no, no, nos abre maneras de pensar y sentir que estos regímenes de verdad en los que trabajamos regularmente, tecnológicamente, no son escasos, limitados, son limitados. Y Cecilia planteó el tema del arte precario ya el año 74, bueno, incluso antes de irse o sea, de- del exilio, ¿no? Entonces, habría ya este cuestionamiento sobre la precariedad como una condición también determinante en las realidades latinoamericanas. Y no había tenido un eco tampoco dentro
dentro de la literatura de los estudios del trabajo, de la identidad o del gobierno. En cambio, en otros países sí suele pasar eso. Entonces, bueno, eh, los impactos del capitalismo a escala global en el ecosistema y en la reproducción de la vida humana pueden ser ejemplificados en diversos niveles. O sea, decimos que solo trabajaremos probablemente en uno. Uno de ellos lo constituye la fragilidad y la debilidad de los mecanismos de regulación y protección que provienen del área institucional, social y ambiental, así como en la lógica de acumulación y depredación que la instituye. En estos casos es posible constatar cómo la precariedad fija las imposibilidades o posibilidades que poseen las poblaciones para incidir en estos procesos de regulación, participación y toma de decisión, pese a que dichos procesos constituyen y dan forma a la organización de su propia vida. En este plano, el neoliberalismo aparece como una tecnología relevante, relativamente nueva de las clases dominantes a nivel global y favorable a la realización de los intereses de los nuevos actores transnacionales en el sistema mundo. Estas fronteras anteriormente señaladas son las que delimitan y comprimen los espacios reales de incidencia y acción política, especialmente sobre la institucionalización formal de la igualdad, una referencia a Castel y a Bolívar, ya que la marginación y expulsión involucran prácticas de vida y temporalidades que anulan las posibilidades del ejercicio político-social para dar mayor centralidad a las prácticas de delegación, consulta y representación institucional. Esta condición habla de lo que Durán ha llamado ciudadanías precarias, en el sentido de limitaciones, restricciones y constricciones intra y extrainstitucionales para el ejercicio político y democrático. Estas ciudadanías inscriben modelos y lógicas de gobierno que se caracterizan por debilitar, expulsar y controlar el tiempo, cuerpo y vida de los sujetos y sujetas. En la inducción de esta ciudadanía se refuerza la multiplicación de situaciones y prácticas de gobierno. En estas prácticas de gobierno, no solo encontramos que la subsistencia se vuelve un problema cotidiano para la mayoría de los sujetas, sujetes, que deben enfrentar el pauperismo, la vulnerabilidad y la pobreza, sino que también se identifican marcas de género, de clase, de edad, de raza, etnia, que fijan y sujetan las formas del ejercicio del poder y la ciudadanía. En estas estrategias de gobierno, la precariedad se anida como una condición necesaria para la reproducción social, tanto al asumir un carácter simbiótico el conjunto de procesos de valorización del trabajo-vida, como al encontrarse implícitamente presente en la conformación del régimen de prácticas sociales de gobierno en el capitalismo. Mientras estas lógicas del capital se vuelven expansivas, que a la vez tratan de modelar las relaciones sociales a nivel global, los estados responden con la creación de instrumentos políticos e institucionales que tienen por objetivo la sincronización y coordinación de un ordenamiento social planetario del proceso de acumulación de capital. Como contraparte, la producción de una esfera pública global ha experimentado la expansión de los movimientos sociales y antisistémicos, ya sea por la crisis y erosión de los regímenes políticos y sus soberanías nacionales, y o por la puja por desmantelar la arquitectura neoliberal en pro del ejercicio de derechos sociales y colectivos. Esta reemergencia señala una nueva línea de interdicción entre el poder, la violencia, sus resignificados y la proliferación de experiencias de poder colectivo y asociativo, que también podrían ser demarcados fuera de la línea de la institución, o sea, fuera de esta definición de derechos desde el punto de vista del Estado. Este panorama exige los contornos generales de la llamada a nivel global lucha contra la precarización. Para Guy Standing, uno de los principales autores en el estudio de la precariedad laboral y del trabajo a nivel global, el proceso de precarización se entiende como el ser precarizado, es decir, ser sujeto a presiones. Para Standing, estas presiones involucran experiencias que conducen a una existencia precaria y vivir en el presente sin una identidad segura o un sentido del logro de desarrollo personal a través del trabajo y el estilo de vida. De este proceso, Standing destacará la incertidumbre de regresar a ninguna forma específica de trabajo y tener pequeños prospectos de movilidad social ascendente, lo cual fija ciertas franjas o zonas de escasa integración social y de problemas para la reproducción de la vida. Este proceso de precarización descrito por Standing y por vasta literatura y autores en el tema, se sumaría una creciente vulnerabilidad estructural que redinamiza las relaciones entre las clases sociales, reconfigurando la llamada por Pierre Bourdieu situación y condición de clase, especialmente desde el campo del poder y la conformación de actores colectivos. Podemos sintetizar acá tres de los principales enfoques que han primado en el estudio de la precariedad a partir de la consideración entre sociedad, gobierno y vida.
Uno, el enfoque institucionalista y regulacionista, centrado en la protección social y la definición de la precariedad como producto de un proceso de descomposición del Estado, erosión de las condiciones de empleo y el retroceso de las políticas de aseguramiento social. El enfoque neo y postmarxista que problematiza la relación y reproducción de la precariedad con los procesos y cambios globales en los patrones de acumulación de capital, especialmente a través de la financiarización, el despojo y la sobreexplotación del trabajo. Y el enfoque postestructuralista, llamémoslo así, donde también se incluyen lecturas Foucaultianas sobre la precariedad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que concibe la precariedad por parte de una estrategia y régimen de gobierno, por medio de la inducción de una posición de control y gobierno en las relaciones sociales de dominación y subordinación para poblaciones específicas. Considerando las distintas propuestas expuestas aquí, y en relación a la innegable importancia de la precariedad para la generación de las herramientas conceptuales para la investigación social en la actualidad, es que visualizamos la precariedad como un fenómeno extensivo y expansivo de la realidad social. Bien exhibe la profunda potencia de normalización social y consentimiento, así como la proliferación de diversas precariedades a nivel global. Y es que la potencia de la precariedad, tanto como institución, práctica y o dispositivo, ha revolucionado las relaciones sociales, modelando nuevas fronteras y barreras sociales, espaciales, etc., recrudeciendo la desigualdad, la segregación y la inequidad social. Para imponerse, la precarización requiere de estrategias alternas y complementarias, tales como la violencia física, militar, simbólica, la desactivación política deliberativa, el ejercicio de políticas autoritarias por gobiernos electos democráticamente o dictaduras militares, la promoción de la libertad individual, emprender y la flexibilidad como lemas, o el heroísmo también, el sacrificio, la reinvención del racismo y una biopolítica del gobierno. En este arsenal estratégico, este arsenal estratégico da cuenta a la vez de un campo heterogéneo de configuraciones identitarias, sujetos, sujetas, sujetas, lectores, actrices sociales que se debaten hoy entre sus posibilidades de reivindicación, reconocimiento, cambio, resistencia, subordinación y o emancipación. De manera articulada, todas estas expresiones conviven en la complejidad de la subjetividad y los procesos de subjetivación, mientras se ven amenazados y o problematizados por el ejercicio de nuevas políticas de gobierno en precariedad. La precariedad al corporalizarse en una manera de existencia supone una construcción intersubjetiva, lo cual involucra una gama de apuntalamientos y subjetivaciones que pueden proceder al conformismo, la ansiedad, la normalización y o la resistencia. Es decir, que la subjetivación de la precariedad también se constituye en un nodo importante para entender las maneras en que se interioriza, corporaliza y expresan los sujetos, las sujetas y les sujetes este nuevo régimen de relaciones de poder. Siguiendo esta línea argumentativa, la precariedad también puede ser entendida como una suerte de grito desde las antípodas de la gubernamentalidad neoliberal, ya que involucra un malestar subterráneo, masivo y polifónico, sincrónico al mismo ejercicio de la arquitectura individualizante y reguladora del poder. Es esta precarización, en tanto proceso, la que prefigura un individuo caracterizado por la indefensión que le impregna e interpela a localizarle en una economía política del dolor, el padecer y el sufrir. Debido a ello, la normalización de la violencia que involucra el ejercicio de la precarización se vuelve un problema complejo para los regímenes democráticos y para cualquier régimen político que busque la legitimidad, la estabilidad y su reproducción. La precariedad emerge como discurso de potencia significativa, significante también, en un contexto de cuestionamiento de la providencia del bienestar social, de la cohesión social, de la idea de sociedad, ante la descomposición y erosión de la reingeniería de los lazos de protección, seguridad y cuidado solidario. Pese a ello, no es posible un carácter monolítico narrativo al neoliberalismo como eje de la precariedad, ya que hay formas de dominación que se han recrudecido y reinventado en la actualidad del capitalismo global. En este sentido aparecen las políticas de despojo hacia los pueblos indígenas, la homofobia y la xenofobia como ejes de la violencia en la construcción del género, el nacionalismo y el racismo. Como señala Fernández, se trata de un proceso sistémico de barbarización de las relaciones sociales. Y bueno, el concepto de barbarización también es problemático, ¿no? Y de los lazos sociales. Este proceso consiste en la promoción de la indefensión, la servidumbre, la incertidumbre, el miedo, la desprotección, la mercantilización, la violencia y la competencia salvaje como dinámicas de producción y reproducción social de realidad. Sin embargo, este proceso contiene a la precariedad como un producto complejo de interrelación de las transformaciones, disputas y mutaciones del capitalismo tardío,
por lo cual debe ser entendido en el campo de las luchas sociales en las cuales se inserta y se vuelve motivo de movilización social. Es allí donde proponemos reflexionar sobre las posibilidades y contradicciones de las sociedades precarias. En tanto logremos considerar la relacionalidad de sus expresiones como engranajes y mecanismos de reproducción y disputa. Esa sería mi humilde contribución. Yo quisiera plantear, bueno, tú dijiste, ¿no? Esto está algo que todavía trabajándose, entonces sería como, creo, súper interesante plantear cómo se vincula eso con lo que estamos viendo, ¿no? O sea, eh, finalmente cómo todo este tema de la pandemia, todo esto de lo que ha hecho es mostrar la cruda realidad, ¿no? Y de la precarización, o sea, esto de que finalmente la cuarentena no es posible porque la gente no le puedes pedir a la gente que se quede en su casa, porque si se queda en su casa básicamente no come, ¿no? Eso, como ir haciendo esos vínculos que me parece que son pertinentes. Harold está pidiendo la palabra. Una consulta, comentario, tiene que ver con esta idea de sociedad precaria, en el sentido de que desde esta lectura, ¿cierto? Y del punto de vista como más de lo gubernamental, em, los diversos ámbitos sociales, de alguna manera se pueden leer como gestiones desde la precariedad. Precariedad política, no solamente que no puedo votar, o puedo votar, o tengo carnet o no tengo carnet para poder ejercer ese derecho, sino que principalmente por la reducción de la posibilidad eh, política, digamos, de lucha, ¿cierto?, de resistencia al instalarse institucionalmente y reducirse institucionalmente mi posibilidad política a la participación, ¿cierto?, el voto, ¿cierto?, todos esos mecanismos de regulación, ¿cachai? Es como, por lo que estoy entendiendo, la sociedad precaria genera, se autorregula de alguna forma para que uno no ponga en tensión esos mecanismos, ¿ya? Entonces, se genera figuras, por ejemplo, subjetivaciones, formas de subjetividad, por ejemplo. El mismo empresario en sí mismo es un sujeto desde el punto de vista precario, ¿sí? Al verse imposibilitado de pensar su situación de precariedad. ¿Cachai? Es como la estrategia de invisibilizar la precariedad. Eh, claro, si voy a después a hacer Cotec y pido un recurso y no, bueno, ahí puede que tome conciencia a lo mejor de mi precariedad, pero puede que por otro lado me asocie y genere alguna posibilidad. Pero esa condición como estructural y de proceso de la precariedad me parece súper interesante como de leer la sociedad desde ese punto de vista. Em, entonces, un poquito un comentario sobre eso que te puede referir, ¿sí? Como más esa lectura sociológica más macro, ¿sí? Que vincula este elemento de gubernamentalidad, de la precariedad, ¿cierto? Eh, Eso y una consulta sobre esta noción que planteáis, que me parece bien enriquecedora, que es esta economía política del dolor, que me trae mucho recuerdo a cuando Rancière, ¿cierto?, habla del pueblo y del daño, ¿cierto? Es pueblo quien siente y vivencia el daño. Y la policía es aquella mecanismo que trata de establecer, ¿cierto?, otras formas de control y de limitar las posibilidades de lucha en este sentido. Entonces, no sé si te podría referir un poquito a esa categoría de economía política del dolor, que me parece como interesante. Eso. Tú ves, porque hablabas acá en el texto que me llamó la atención, que lo subrayé, sobre un poco el tema de un párrafo ahí, cómo se reproduce la desigualdad, la segregación y la inequidad social, tomando como esta idea de Castel también. Para imponerse la precarización se requiere estrategias altamente complejas, ¿ya? Y ahí nombras una serie de estrategias,
Pero a mí me pasa, ¿cómo lo ves tú? Porque por lo menos mi hipótesis es que también esta precariedad también ocurre desde tecnologías que son gubernamentales propiamente tal, o sea, no solo pasan por estas estrategias más soberanas de violencia, de exclusión, podríamos decir, sino que me parece que, por lo menos esa es la tesis que yo quiero trabajar, es que las tecnologías de integración, más que de exclusión, son las hoy día las que están movilizando la precariedad y hasta qué punto esa posición fija, porque una cosa es lo que uno considere como sujeto, ¿no es cierto?, que los sujetos son móviles, interseccionados y todo, pero las tecnologías de gobierno yo creo que lo que hacen apuntar es justamente un movimiento contrario, que es fijar al sujeto y construirle toda una identidad. Porque de hecho la tecnología social funciona de esa manera, tú tienes que ser pobre y demostrar que eres pobre y no salirte de ser pobre, porque es tan perverso el Estado social que si dejas de ser pobre ya dejas de recibir los beneficios. Entonces, en el fondo es una maquinaria de creación de identidades pobres que no se puede salir de ahí. Entonces, no sé cómo tú lo ves, o si lo has ido abordando como la relación de la precariedad, pero justamente con estas tecnologías que ya no excluyen, sino más bien están integrando. Ya una integración como perversa, diría yo, no sé cómo llamarle, cómo conceptualizarlo. Y por otro lado también cómo ves justamente la potencia de lo precario, porque si bien lo precario nos deja en esta como desolación, pero tampoco creo que hay que caer en esa utopía de la vuelta al estado de bienestar o esas consignas, ¿no es cierto?, de volver a poner todo el deseo en un estado. O sea, cómo mantenernos en una posición, no sé, yo por lo menos me declaro en ese sentido anarquista, cómo mantener, seguir defendiendo un anarquismo, pero que permita, ¿no es cierto?, una mayor, no sé, una forma de solidaridad que permitan una protección, pero sin pasar por la estructura del Estado. Eso a partir de la condición precaria. Esos son como, no preguntas, sino como puntos quizás de reflexión. Me interpeló hasta en mi vida cotidiana, en algunas cosas, y por ahí van dos comentarios que me gustaría preguntarte, ya que has trabajado el tema. Esto no son parte de los temas que yo trabaje, pero que inevitablemente lo vivenciamos y sí me interpela, me da rabia y me gustaría conocer un punto de vista un poco más elaborado que sería el tuyo. Y va de la mano con esto lo plantea un poco Claudia, pero te quiero llevar a un plano súper específico, que es el tema de los emprendedores y Cercotec. Que yo creo que es una precarización institucionalizada también. Sobre todo en estos capitales iniciales que se proponen, que te apoyan, te hacen todo un acompañamiento, donde también apuntan a temas identitarios, como políticas afirmativas, ojalá seas mujer, ojalá seas pobre. Entonces te entregan una cierta como institucionalidad, una marca gubernamental. En el fondo el Estado te reconoce, te obligan por ejemplo, a iniciar actividades, por ejemplo, a una mujer que antes hacía sus productos en casa, los vendía informalmente y tenía una cierta libertad. Entonces te proponen con todos estos fondos entrar en una maquinaria de la emprendedora exitosa. Te acompañan durante el primer año con estas capacitaciones que son súper ambiciosas en términos de lo que te proyecta como de subjetividad, de lo que tú te estás construyendo como emprendedor, y finalmente es un salvavidas de plomo, porque una vez que haces la iniciación de actividades, figuras como empresa, nada de lo que te entregan, o sea, ahí ya opera mi afecto de rabia sobre el tema, es que te hunden y te hunden más. En el fondo, yo lo he conversado a raíz de otras cosas, de otros trabajos, ha salido el tema,
el relato de los emprendedores que están en ese nivel es uno, que la mayoría fracasan y además se endeudan. Y además tienen que, como compromisos de pagar sobreimpuestos, o sea, impuestos que los grandes empresarios eluden con el Servicio de Impuesto Interno, o lo bajan impuestos, pero que estos emprendedores no tienen esas estrategias como artimañas legales para poder hacerlo. Entonces, un poco si has podido ahondar en eso. Y lo otro, que es el otro ámbito que comentaba que me interpelaba, es cómo visualizas tú esta transversalidad o la precariedad como un principio del sistema productivo en cualquier área, porque claro, tu texto va referido como a una continuidad entre precariedad, pobreza, ¿cierto? Aparece el tema de la visibilización de la pandemia con cómo se visualiza la precariedad del trabajo también, la gente que no puede quedarse en casa, pero a la vez, en contextos de no pandemia, por ejemplo, o pandemia, pero en puestos de trabajo como la mayoría de nosotros a lo mejor podemos tener en una universidad, ¿sí? O sea, hay toda una precarización también del trabajo. En el contexto escolar, por ejemplo, profesores que tienen contratos, también hay una precarización del trabajo. Entonces, como eh, donde lo miro, la precarización está presente, ¿no? Como principio. Entonces, si te pudieras referir un poco a eso. Afortunadamente creo que también nos ha permitido desviar un poco el foco de análisis y a lo mejor centrarnos o centrar la mirada en algunos puntos que quedan como manifiesto en función de la pandemia o gracias a la pandemia, pero que de alguna manera estaban ya atravesando el tejido social de diferentes maneras. Y también voy a hacer un par de comentarios que, como para invitar al diálogo más que para hacer preguntas o incluso sin necesidad de que haya una reacción como eh, puntual a lo que señalo. Pero ayer creo, sí, estaba en otro seminario donde estaba Claudia también, a raíz de cómo se escenifica, en términos, en este caso era en algunas películas, la cuestión como del desastre, de la catástrofe, y bueno, un poco lo que se comentaba es que este tema de la escenificación de la catástrofe permite, entre otras cosas, que uno la vea como algo que no te pasa a ti, ¿no? O sea, la catástrofe está ahí afuera, le pasa a otros, ¿no? Y en cierta medida, cuando tú planteabas tu exposición, yo sentía algo similar. O sea, pareciera ser que se constituye igualmente con todos estos métodos eh, de organización o de gubernamentalización de la pobreza en definitiva, la posibilidad de visualizar la precariedad como algo que estaría en otros, ¿ya? O sea, y ahí, por ejemplo, yo creo que el artilugio conceptual de la clase media es pero formidable. O sea, la clase media te permite sustraerte de un autorreconocimiento como precario, como pobre, como necesitado. Y yo creo que el tema ahora del confinamiento, de la suspensión de los contratos de trabajo, lo que ha puesto de manifiesto ha sido eso. O sea, que la precariedad no estaba en la alteridad, sino que también teníamos que buscarla un poco en nosotros mismos. Y esta es una discusión que, por ejemplo, a nivel académico, tal como señala la Marcela, la hemos dado en cierta oportunidad y que ha costado que, no sé, gente con doctorados se reconozca como trabajador, ¿no? Es que no. Yo estoy en vías de consolidarme, pero parece que eso no llega, y ese tipo de cuestiones está ahí. Y por otro lado, también algo que mencionaba Harold me hacía pensar en esta discusión que tiene un poco
Rancière que mencionó Harold con Bourdieu respecto de, ya, pero cuidado también con hacer de estas políticas como del reconocimiento una cuestión que estigmatice socialmente, ¿sí? Porque también hay una serie de mecanismos que te invitan a codificarte como precario bajo, no sé, bajo medida, bajo instrumentos que son eh, que están gestados desde luego, o que pertenecen a ciertos saberes que han hecho una construcción categorial de lo pobre, de lo social también, hay una serie de categorías como muy enlazadas ahí, eh, pero que tampoco han sido, creo yo, suficientemente interrogadas. O sea, yo me pregunto hasta qué punto, hasta qué medida cierta idea de pobreza que manejamos, que es cierta idea de precariedad que manejamos, también son fruto de una configuración epistemológica donde concurren la economía, la asistencia social, o estos saberes como del trabajo social, y que también podríamos como en cierta medida impugnar o preguntar, ¿ya? O al menos como interrogar. Eso. El concepto de cierta manera siempre me permite eso de poder, no sé, creo que hay sensibilidad siempre para plantearse este, este concepto y de cierta manera eh, o te tensiona, o te interpela, o te provoca, o lo criticas nomás. Si es así, siempre algo produce. Voy a tratar de ver todos los comentarios, preguntas, con relación a lo que plantea Harold primero sobre, bueno, una sociedad precaria. Eh, bueno, en este texto conectándolo un poco también, un poco con lo que contaba al final Jimena sobre esta pregunta, eh, esta gestión de la precariedad, sí, pues hay un régimen de gobierno Marcela también lo señaló ahí, con un instrumento, con una política, con una tecnología, digamos, ¿no? Que al final, de cierta manera, entendiendo los programas, los aparatos, o sea, con lo que Deleuze llamaría, o sea, Guattari llamaría los equipamientos capitalísticos, o sea, como eh, su ejercicio así como extendido. Ahí el concepto de rizoma tiene mucha pertinencia cuando uno lo ve en el plano de una cartografía del poder, unas geografías del poder, así como cómo se territorializa o cómo se enraiza y se enclava en poblaciones, y en poblaciones, te digo, en barrios, hasta comunidades mapuche, y en todas estas poblaciones introduce una manera dispositiva tanto de cooptar, de coercionar, de subvencionar, eh, de volverte un cliente. Es la lógica del gobierno neoliberal, ya lo decía Foucault, igual en el tema de soberanía, ¿no? O sea, es como una soberanía del Estado, un ejercicio también de domesticación en ese sentido. Entonces, es como cierta pasividad y claro, en lo que iba Claudio, igual, o sea, como en reinventarte una identidad o construir con el dispositivo una identidad, una manera de subjetivación. Ahí hay una tecnología. Entonces, más que hablarles de muchos conceptos así como en este caso, me gustaría leerles como el análisis de una entrevista. Eh, creo bueno, el tema es que en el proyecto realizamos también casi un ejercicio casi enciclopédico, digamos, en términos de rostrosidad, diría Guattari, con muchas, no, como 102 entrevistas en las tres regiones, en el Maule, en Biobío y en Araucanía. Entonces, una de las entrevistas fue a Angélica, que es una hortalicera mapuche, que, bueno, Angélica es una hortalicera mapuche de 49 años que ha atravesado en su vida laboral el rigor del trabajo en el campo, hasta su institucionalización en los programas de emprendimiento de municipalidades y programas de fomento productivo del Estado.
Angélica sintetiza un siglo de políticas clientelares y de la sobrevivencia de la cultura mapuche en la región, aprovechando, entre comillas, bonos de trabajo entregados por programas de desarrollo territorial indígena, PDTI, y otros fondos públicos. Angélica logró generar una iniciativa productiva autónoma y propia, entre comillas. Pasé el programa PDTI con los bonos que entregan, bonos de trabajo. Yo comencé a ocupar esa plata para tener emprendimientos de frutillas con el capital de trabajo que me entregaban. A través de un proceso de ahorro, Angélica fue reuniendo los insumos necesarios para comenzar su cultivo de frutillas, consiguiendo semillas, fertilizantes, plantas. La entrevistada buscaba no solo una manera de sobrevivencia, sino que también una conexión con la tierra, donde desarrolla un espacio de felicidad entre frutas, plantas y hortalizas. Aquí trata de articular su experiencia de trabajo vinculada a la artesanía mapuche, el conocimiento kimun entregado por su madre, con los planes de emprendimiento de diversas instituciones locales y productivas. Acá viene lo relevante para lo que está, bueno, todo esto es relevante, pero en el sentido de lo que planteaba Marcelo. Angélica ha sido parte de un proceso de ejecución de políticas y dispositivos etnogubernamentales, en el sentido de evocar, de un neoliberalismo multicultural, diría Richards, lo cual muestra su propia eficiencia en cuanto a manejar y adaptarse plásticamente a las precariedades de las personas en su territorio. En el caso del PDTI, el Programa de Desarrollo Territorial Indígena, vemos que la actividad económica y productiva va acompañada de una necesidad de autonomía y suficiencia de parte de mujeres que se encuentran en condiciones de precariedad económica. La insuficiencia económica la llamamos en el proyecto, y las cuales se autorreconocen como líderes o dirigentes en sus comunidades. Más allá de un juicio político sobre el ejercicio de estos programas, la autonomía y la estimulación emocional se combinan con elementos importantes en la subjetivación de Angélica, quien ve en estos programas un acompañamiento, un incentivo y una actividad que produce goce, gusto, ganas de trabajar. Si vemos el texto de Guarda, Leboniek y Martínez, estaríamos ante un nuevo sujeto que refleja la reconceptualización de la diferencia étnica y cultural como productora de desarrollo y que se ajusta perfectamente a las normas del desarrollo neoliberal: descentralización, individualización y autoempleo. Entonces, ese caso, o sea que es un poco gráfico de esto que planteaban sobre Cercotec y lo identitario, ¿no? O sea, como esta búsqueda entre la identidad mapuche, un régimen de gobierno, etnogobierno, y, y que también tiene que ver con lo que planteaba Harold, que es esta gestión de la precariedad, ¿no? O sea, como hay gestiones de la precariedad. Y ahí es donde aparecen los empresarios de sí mismos. O sea, todo esto como lógica de upgrading, o sea, como de tecnologías de mejora, de improvement, así como ser mejor, cualifícate, que se articula con lo que planteaba Marcela en Cercotec, para nuevamente después que, o sea, institucionalizar la precariedad. Ahora, la institucionalización de la precariedad o la normalización de la precariedad es múltiple, es polimórfica, o sea, como si consideramos como, por ejemplo, solo programas o leyes o normas de ese tipo, pensemos, por ejemplo, en la ley o en el proyecto de ley Empleo Joven, ¿no? O sea, que genera ciertos bonos para la contratación bajo cierta regulación o desregulación de el pago de cotizaciones, o sea, inserciones laborales precarias, flexibles, que como decía Claudia, también apuntalan y tratan de anclar ciertas identidades. Entiéndete como joven, entiéndete como viejo, entiéndete como vieja, entiéndete como adulto mayor o entiéndete como, no sé, como mujer, pero te cierran. O sea, te cierra, te enmarca y te norma, te inscribe y entras a la base de datos. Entonces, ¿pero para qué? Para luego después tener empleos precarios o no tenerlos incluso, seguir en precariedad. Entonces, como dispositivo la máquina, o sea, como de equipamiento, o sea, está en un proceso constante de mejora, digamos, entre comillas, de gobierno. Entonces, uno podría pensar en toda la capacidad que han instalado los observatorios laborales como programa o como política gubernamental de Cercotec para hacer diagnósticos territoriales más específicos de las serían las necesidades del capital en los territorios. Y podría entender así el ensamblaje, ¿no? O sea, como máquinas que están funcionando como dínamos en todos los territorios, captando datos, información,
Y, por ejemplo, hoy día, mientras nosotros estamos conversando, se está presentando la encuesta de demanda laboral, la primera encuesta de demanda laboral, donde obviamente no están las organizaciones sindicales, no tienen presencia, sino que está Jorge Sutil, ¿no? Con la ministra, el subsecretario del Ministerio del Trabajo, viendo cuáles son las necesidades del capital en estos momentos. Entonces, eh, es muy Apague las dinámico, o cámaras. sea, que dice Harold. ¿Ah? ¿Se pega? ¿Se pega o no? Sí, está un poco lenta la conexión, así que si los que podamos apagar las cámaras, quizás. Ay, qué lata. Que continúe, Está pegado. Dustin, a ver cómo Está va. pegado. Ya. Entonces, como que hay una, bueno, la institucionalización es múltiple también, o sea, no hay que entender que solo es como un proceso homogéneo, sino que también el poder es muy inteligente, o sea, el ejercicio del poder también tiene una complejidad que incluso a veces subvierte sus propias normas para poder hacerse efectivo, entonces se redinamiza. Y para eso también se reafirman las identidades o las mismas resistencias. Y por eso que quería volver a lo que planteaba Tu Yang, que me pareció muy interesante. Bueno, Claudia también lo nombró, lo señaló, el tema de cómo encerrarse de repente, o el ejercicio que tiene esta categoría de que de repente tú la puedes subjetivar y construirte como una víctima, ¿no? O un sujeto pasivo, o un sujeto de subsidio, o un sujeto de asistencia nuevamente. Eh, yo creo que el concepto o la precariedad en sí, las personas, por ejemplo, hacíamos estas 100 entrevistas en múltiples ocupaciones, que ya voy a volver a lo que planteaba Marcelo, eh, pero no necesariamente, bueno, terminábamos la entrevista y fuera de off the record, le decíamos así, como, eh, eh, ¿usted me podría decir lo que es la precariedad? Y mucha gente no sabía qué era, ¿entiendes? O sea, no tiene ni un sentido, ni significado la precariedad. Ahí sí que me pilló, ahí sí que no cacho, no, eso no. Entonces, y algunas respuestas como algo que falta, algo que está frágil, algo que está mal, pero a lo que quiero ir es que no hay una identificación todavía, una identidad precaria o una identificación precaria como eh, colectiva generalizada, ¿no? O sea, y por otra parte, hay identidades precarias o identificaciones precarias, pero no son, no sé, pues estábamos en Cunco, por ejemplo, haciendo unas entrevistas, o en Puerto Saavedra, y no hay conexión con eso, o sea, como que no hay significado, es más bien es como un relato que viene de la urbe, ¿no? Viene del centro. Entonces, y por otra parte, yo creo que hablar de precariedad o hablar de precarización, o sea, hay tres cosas. La segunda es como hablar de precariedad y precarización es no hablar de pobreza, ¿sí? O no hablar de vulnerabilidad. Todas esas matrices, o sea, como de conceptos como pobreza, vulnerabilidad, han estado pensadas siempre o sea, la pobreza desde la asistencia, la vulnerabilidad trató de generar ciertos soportes de asistencia, subvención y cuidado, que es el discurso finalmente de la concertación. Y la precariedad, yo creo que es un nuevo concepto que trata de irrumpir en esas relaciones y lo ve como una condición más bien simbiótica de la reproducción de las sociedades capitalistas, o de todos sus equipamientos capitalísticos, como una necesidad. Entonces, eh, creo que la potencia de la precariedad está en que también ha emergido, por ejemplo, en el estallido social, o sea, como que la precariedad de la vida, la precariedad del trabajo, ha sido un discurso desde el movimiento feminista, desde los movimientos ecológicos, hasta también de las organizaciones sindicales, como
una cuestión transversal, civilizatoria, entre comillas, de, del nuevo estado del Capitoloceno, o sea, como que conecta mucho con lo que también propone Butler cuando dice esta distinción entre la precariedad y esta cuestión como más bien ontológica, como especie, o más que como especie, sino como seres, como entes, y que se articula a un plano mucho más complejo, digamos para poder como dialogar. Pero sí, comparto mucho la, la dinámica de estos instrumentos tecnológicos. Imaginen que la CEPAL, y yendo también a lo que plantea Jimena al final, la CEPAL, que ha sido un organismo como centrado en la modernización, en el crecimiento productivo y toda una lógica, un relato moderno, digamos, en América Latina, desde su creación, centrado en la industrialización. En el último informe que se llama Desafíos Sociales, bueno, no sé si es el último, pero como que se escribió hace 2 semanas, creo, Desafíos Sociales habla sobre mercados laborales precarios, o sea, como que ya se introduce mercados de trabajo precarios. Se habla de la precariedad y se instala como un concepto para la política pública, eso ya es complejo, o sea, como, ¿qué involucra que los órganos que producen política pública hoy en día vean los resultados de sus propias políticas y entiendan las sociedades ya o coordinadas por esta precariedad? O sea, muy importante, muy interesante igual esa perspectiva. Y en la misma línea lo que plantea el segundo comentario de Marcela, que es esta transversalidad. Digamos, la mayoría de la literatura ha tratado de entender la precariedad en el plano del trabajo como una cuestión ocupacional centrada en las poblaciones que tienen menor cualificación en el sentido formal de, esta, de estas estructuras como de educación. Pero lo que vemos en las sociedades precarias es que la precariedad se hace transversal, o sea, llega a las ocupaciones de mayor cualificación y que conservaban cierto estatus o ciertos marcos de protección y hoy día son rebasados. Y en nuestras definiciones, o sea, como que tratamos de utilizar una aproximación tanto estadística como una cualitativa, o sea, como tratamos de combinar los dos lenguajes como para poder hacer una mixtura de lo que sucede. Y tiene situaciones de carencias o sea, definimos como ciertas dimensiones, ¿no? de la precariedad en el caso del trabajo, que tienen que ver con la inseguridad en el sistema de protección social, el tema de la inestabilidad, la insuficiencia económica, las condiciones de trabajo como riesgosas y para la salud, para el cuerpo, o la cuerpa, y también un concepto que no sé, que es como un tributo a Cortázar, que yo le puse cronopeidad, que es como el tema del tiempo de trabajo. Pero aún así el fenómeno es transversal, sus expresiones son diferenciadas, claro que sí. Y me quiero quedar a ver si, espero que haya logrado plantear todo, y me voy a quedar con la pregunta que plantea Claudio al final, que me parece que es la más, es potente en términos del proyecto político que involucra el continuar con un enfoque en lo precario, ¿no? Que es recaer de nuevo en estas dinámicas como estatistas, una vuelta al Estado, así como al poder pastoral, en la protección, ¿no? O sea, como necesitamos un gobierno total que nos proteja, un Estado total que nos protege. Y yo creo que en lo personal, eh, no tratando ya salí un poco de ese militantismo, un poco de la vanguardia y la idea, vamos por acá, pero creo que más bien hay una confluencia y una convergencia de expresiones políticas, unas que están apuntando hacia el Estado, otras que tienen un tejido sociocomunitario más anarquista también, pero gran parte del éxito que se tenga contra el sistémico, ya como conversábamos, inteligente y múltiple y también total poder que tiene la precarización y la precariedad como régimen de gobierno, pasa por, sé que suena muy utópico y muy lindo decirlo, pero es un ensamble también y una comprensión de las estrategias que se desarrollan en contra de lo precario, o sea, en contra de la precariedad.
hay muchas batallas desplegándose hoy en día en este, en este son, ¿no? En este cambio epocal que estamos viviendo. Y yo no soy obviamente el más experimentado o experimentada incluso como para decirlo, o sea, como que hay discusiones como las que está proponiendo Butler o está proponiendo eh, Naomi Klein, por ejemplo, Federici, sobre al plano latinoamericano está Raúl Civechi, Maristela Zampa, Rita Segato, y creo que tiene que ver con la confluencia también de un nuevo posicionamiento, una nueva sensibilidad para poder también entender la brutalidad que tiene esto si es que no nos unificamos. O sea, creo que la pandemia en ese sentido es lo que mejor revela la precariedad a la que estamos sujetos, sujetas, y que hace necesario como combinar un arsenal tan múltiple como el que tiene el adversario que tenemos enfrente, y los modelos de dominación que conjuga. Y eso diría yo, o sea, como creo que el socialismo democrático, como dice Butler, o sea, como un desafío eh, mucho más allá de lo autoritario total y vertical, eh, involucra esta radicalización que requieren las democracias también. Pero creo que es, un, es una conversación eh, bastante buena, nutritiva, y que ya se está generando y que la pandemia también la está dinamizando. Ya venía con el estallido social, es eso lo que queda ahí, que queda en el ambiente. Y bueno, y lo último chiquitito, para decirle a Harold, es la sociedad precaria, así como sociológicamente, lo que tiene igual es que trata de sobreponerse a la sociología del individuo, a la sociología de la individuación. Por eso que ya trata de salir de esa categoría del pobre, del vulnerable, ¿cachai? Eh, y no para decir se acabó la sociedad, se fragmentó la sociedad, o sea, como lo que hemos visto, o sea, como en la mayoría del relato, como, o la mal comprensión de un relato hipermoderno o postmoderno. Creo que más bien es que la misma idea de sociedad se ha precarizado. No es que la sociedad en sí esté fragmentada o se fragmente o se acabe por hiper relatos o muchas narrativas, sino que se ha inducido y se ha creado un modelo de gestión de gobierno y de gubernamentalidad que lo que trata es de descomponer los lazos solidarios y por lo tanto, como en plano sociológico como durkheimiano incluso, o sea, como estas solidaridades, desarticularlas, anularlas. No solo en el plano de la moral, que era lo que veía Durkheim, ¿no? O sea, como esa moral orgánica, ¿no? Solidaridad orgánica, sino como en el plano de lo afectivo, en el plano de lo emocional. Eh, y de ahí que hablemos de una sociedad precaria, de que no nos sintamos sociedad. Dustin, súper interesante la presentación. Solo una pregunta, ¿no? Tal vez una reflexión muy, muy, muy breve, a partir de lo que tú ya constatabas, y una pregunta. Tomando en consideración que el problema de las formas de subjetivación siempre nos reenvía a la cuestión del orden, ¿no? Son problemas indisociables, finalmente. Se suele a veces pensar en figuras específicas de subjetivación sin considerar esa ligación con el problema del orden, ¿no? Y también considerando el que efectivamente la figura específica del empresario de sí es una figura fallida, diríamos, ¿no? Una figura que constantemente tropieza con su propio fracaso, ¿no? Que tú lo constatas a propósito también de tus investigaciones. ¿En qué medida esta figura efectivamente no estaría al borde de su disolución, ¿no? Sobre todo considerando nuestro octubre, la pandemia, la situación mundial en la que nos encontramos, y esa condición fallida que tú también vienes constatando hace un buen tiempo, no tan solo con estos últimos fenómenos? ¿En qué medida, mi pregunta es una pregunta abierta, ¿no? ¿En qué medida esa figura estaría al borde de la disolución, al borde de mutar hacia otras formas, ciertamente, de subjetivación que vuelvan a garantizar justamente ese orden social que está en cuestión, ¿no? Que está abiertamente fragmentado, que se ha vuelto completamente poroso por las mismas políticas neoliberales?
estaba pensando en los resultados que teníamos del proyecto del Chile Crece, y una de las cuestiones era que no solo se gestionaba la precariedad de las familias más pobres de las pobres, sino que también cómo se gestiona la propia precariedad del Estado. ¿Ya? Porque si bien nosotros también partimos quizás al inicio del proyecto con la lógica de Castel de la social inseguridad, y sobre todo este cambio de cómo ya no se gobierna la patología ni la desviación, sino más bien esta idea del factor, los factores de riesgo, cómo ocurre este gobierno de lo abstracto. ¿Ya? Y claro, y pensando y tratando también de hacer dialogar esta lectura de Castel en el fondo de una crisis de estado de bienestar que se piensa desde el modelo europeo, francés e inglés, ¿no es cierto?, como los grandes aparatos de estado de bienestar, en el modelo chileno, porque en Chile nunca existió el estado de bienestar, o sea, aquí nunca existió un aparato que dijéramos hacia el estilo genealógicamente plan Bedberiche, que se dice, bueno, aquí vamos a hacer un plan y vamos a crear una seguridad social con estas características. O sea, aquí lo que hubo en Chile ha sido un estado de compromiso que se han ido logrando cuestiones a propósito de que los grupos van presionando, pero si no presionas no pasa nada, ¿ya? Y hoy día un estado subsidiario que no tiene, o sea, que evidentemente rompe con cualquier lógica de idea general de un estado de bienestar. Entonces, ¿cómo hacer calzar también? O sea, claro, ¿qué estado en el fondo del que tú empiezas a analizar? Entonces, por lo menos lo que nosotros llegamos era que efectivamente lo que también se gestiona en esa propia gestión del otro es como una especie de autogestión del propio estado, ¿ya? Que es su propia precariedad. ¿Ya? Porque ahí, por lo menos nosotros introducimos el concepto de escala, que todavía lo estoy trabajando y que me tiene muy alucinada, porque la verdad es que ahí te das cuenta que las tecnologías de gobierno funcionan a escalas distintas, y escala no es que uno sea más grande que otro, no son niveles, son escalas, son mundos distintos, con lógicas distintas y líneas de visibilidad distintas. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que tienes un aparato quizás sumamente moderno en términos de gestión de datos, como decías tú, esta especie de biopolítica de los datos, y donde tenían los profesionales llenando datos, y como supuestamente manteniendo un control, pero que es pura ficción finalmente, porque veíamos que a otra escala, por ejemplo en una escala comunitaria, lo que hace el Estado es absorber los recursos de las comunidades para poder paliar la pobreza en el fondo de las intervenciones. Entonces, yo creo que ahí también es como en el fondo un poco la precariedad, como insisto, claro, es la gestión de la precariedad del otro, pero como volviéndola, no sé, dando vuelta al esquema. O sea, el Estado gestiona la precariedad del otro, pero también gestiona su propia precariedad. Entonces, en un círculo vicioso, ya que no solo inmoviliza a las poblaciones o a las identidades en una estructura identitaria, tú tienes que ser pobre y siempre ser pobre para poder funcionar acá, sino que además extrae los recursos de la comunidad, que me parece que eso queda bastante invisibilizado en nuestros propios análisis, como que el Estado es el que está entregando, ¿ya? Pero resulta que para las propias intervenciones el Estado está absorbiendo la fuerza vital, el trabajo no remunerado que hacen las mujeres, por ejemplo, a nivel de las comunidades, para absorber las deficiencias de los servicios de salud, de los servicios educacionales, y eso están ingresando, ¿no es cierto?, como un recurso, ¿ya?, que permite en el fondo, que permitió hasta la pandemia mantener un estado, una gubernamentalización, ¿ya?, que en el fondo no te llevara a una crisis social como la que hoy día trae la pandemia, o sea, que permitió tener a Chile más o menos en un estado de indicador epidemiológico, que la gente no se muriera de hambre y pudiésemos estar, por ejemplo, en un club de los países ricos, no estuviéramos al nivel de África, pero con un estado que no es muy distinto a de cualquier otro país africano, ¿no es cierto?, que están recién saliendo de las guerras. Entonces, no sé, hay hartas ficciones que están dando vueltas ahí que yo creo que son interesantes de pensarlas también desde la idea de lo precario en el fondo. Por un lado está este tema que hemos planteado, ¿no?, del deseo del Estado, ¿no?, que también lo planteó Senda en una sesión anterior, que la idea no es volver a eso en algunos casos, en algunos planteamientos, pero ¿qué se hace frente a un Estado que existe, que tiene una tremenda agencia, por ejemplo, en estos procesos, ¿no?, que es, como dice Claudia, un Estado que
usufructúa de la potencia del pueblo, pero además no solo eso, sino que es un Estado que está completamente volcado a generar precariedad, o sea, en la lógica de crecimiento económico, ¿no? Es un Estado absolutamente activo en la generación de un sujeto neoliberal, y por eso yo planteaba lo que planteaba, ¿no? Me parece relevante tener presente que en este minuto el Estado tiene una potestad tremenda de redefinir el tipo de economía que viene de aquí para adelante. ¿Y qué hacemos? Claro, nos podemos desentender del Estado, pero es que no nos podemos desentender del Estado, creo yo, en este minuto. ¿Dustin? Subjetivación y orden, sí. Po. Ahí, lo que tenemos acá, creo yo, que de cierta manera como que la discusión sobre la subjetivación a veces cae como en esta cuestión media fenomenológica o media representacional de la subjetividad y se produce como una nueva reivindicación de lo subjetivo y se descuida el elemento político del orden, que es como que es el ejercicio de poder, los ejercicios de poder y, y me encantó tu intervención porque igual si bien pone como un problema bien práctico, quiero colocar un tema como epistémico y político que tiene que ver con la constatación a veces de estas situaciones, pero también y también como un hábitus que se ha reproducido en la academia, por llamarlo de alguna manera, o el modelo de producción de conocimiento, que es hacia dónde va también el conocimiento. Pues, ¿cuál es el mecanismo de erosión, digamos, de estas estructuras de orden? Creo que igual es como un tema bien potente que colocas tal vez de manera como soterrada, pero que está ahí, me gustó mucho. Bueno, la condición fallida que tú hablas de este sujeto, de esta sujeta, del emprender de sí, habla mucho también de cómo, de que hay que entender de manera al sujeto o a la sujeta en su profundidad, creo. O sea, como a mí me ha llevado el análisis de las entrevistas, te digo, mucho tiempo. Y hay muchos emprendedores de sí, empresarios de sí, empresarias de sí, y su marca, sí, pues, de dónde se afirman o de dónde se sujetan, es de haber estado generacionalmente, pues porque es un tema de trayectorias también, o sea, como que acumulación de significado o cambios en los significados, mutaciones en los significados, eh, para llegar a esta ingeniería, decir, esta tecnología, decir, de entenderse como emprendedores, así como que, eh, y si bien llevan, o sea, como que entran a estos programas, entran, ¿no? Van, son capturados, etcétera, y después cuando salen del programa, el programa como que los deja en el entorno de nuevo, así como, bueno, ahora vea usted por sí, no tienen empleabilidad, no entran, no entran, no tienen entrada en el mercado, o sea, como, o sus entradas son precarias y son poco exitosas, digamos, ¿no? Pero también hay quienes como que logran insertarse y no tenían grandes expectativas tampoco, por sus propias biografías, o sea, que eran de mucha violencia también. Entonces, ¿a dónde está yendo este grupo con el tema de la pandemia, principalmente? Eh, en el caso de la Araucanía, por dar como un ejemplo, el 35% del trabajo es de carácter informal y está centrado en quienes emprenden con su propio cuerpo, con su propia cuerpa y realizan estas labores. Este grupo de cierta manera transita a un desempleo. O sea, el emprendedor de sí hoy día transita hacia allá, pero a la vez yo lo que he visto en las entrevistas, o sea, como para que no sea como una discusión como muy Boltanski y Chapelo, así como del emprendedor de sí, y poniéndolo en términos como de lo que dice Verónica Gago con las economías populares y barrocas, y en el caso de Chile lo que diría Salazar o lo que plantearía María Angélica Llanes también en la historia, hay toda una economía de la sobrevivencia, del rebusque, del gañán, del peonaje, o sea, que también está en la urbe, ¿no?
es como una simbiosis también de esas tecnologías. Se ve en el plano de las entrevistas que siempre hay un rebusque. Entonces, tal vez transitamos de este empresario de sí a una nueva economía de la sobrevivencia. En esta que mencionaba antes, esta economía política del dolor que se va a ramificar. Y pensando también que las personas no se van a dejar estar, en el sentido de como no van. eh, y eso por un lado como todavía de tecnología bien individual, o sea, como eso bien claro. O sea, buscando las redes, sí, buscando las redes populares, o sea, como sociales que se tienen de contacto, la mentira esa de Baroset de la clase media y el pituto, pero también amplificada a otros sectores sociales, clases y poblaciones que tienen también nodos y contactos y van a tratar de activarlos, creo yo. O sea, como que se va a producir ese proceso de activación. Y por otro tenemos todo o sea, en el mismo plano, en el mismo escenario, y un telón de fondo que es una crisis ya, no sé si como lo diría mayor, pero hay una descomposición brutal de la legitimidad del, del ejercicio de la soberanía del Estado y del modelo del capital. Eh, entonces, creo que, y del sistema político principalmente. Entonces, creo que ahí hay el tránsito de estos proyectos fallidos también es muy diverso y si bien algunos puede que activen esta condición de actividad como política correctiva, que mucho de los fallidos hoy día está recayendo en el desempleo y después se está amotinando, digamos, en relación con el hambre también, eh, creo que es un escenario también muy abierto. No podría decirte así como va hacia aquí, va hacia allá, pero creo que esas son algunas como de las claves que la sociedad precaria también como que va dinamitando. Puede que se vuelvan sujetos de asistencia, de subvención, depende de los aparatos del Estado, igual que estábamos hablando al final, Jimena, o sea, si se va a reactivar como una dinámica clientelar y pastoral, ¿cachai? Con estos acuerdos, eh, y se les va a dejar en stand-by o se les va a volver a ser como sujeto político o base clientelar de la derecha. Entonces, creo que es un entramado que igual no me lo había puesto a pensar y me parece como bien potente preguntarse. Gracias. Con lo que plantea Iván, igual, Pincheiro, eh, creo que estamos en esto lo que decía Foucault con el ordo neoliberalismo, ¿no? O sea, como que alcanzó a escribir esa última parte. No sé, después son como clases, seminarios y entrevistas, pero eh, alcanzó a decir algo sobre estas nuevas tecnologías brutales que se empezaban a aplicar, que después se llaman como modelo neoliberalismo, como políticas o como régimen de gubernamentalidad, o como expresión del capital, o como se quiera, también como se quiera entender, pero estamos en un momento de tensión o de erosión y de interpelación a estas lógicas. En la semana pasada, Harold nos ponía este tema del cuidado de sí también, ¿cachai? Y es muy interesante ligado a esta pregunta que estamos viendo, porque eh, el cuidado de sí en una situación donde la sobrevivencia es como vuelves como a lo, entre comillas, primario, esa discusión que tenía Fromm con Conrad Lorenz sobre lo instintivo de la vida, así como el comportamiento animal, el miedo, el hambre, así como motivadores y gatilladores de la acción. Te vuelven a preguntar si ahí está la base del orden neoliberalismo, también la base del Leviatán de nuevo. Así como, yo creo que, o sea, de hecho estamos en un cambio de época, es un cambio de época y Castel lo que dice es como quién va a controlar estos mecanismos de seguridad o si se van a implementar, al final no te asegura un cambio político, social, o como tal vez podamos dimensionarlo aquí en el sentido del poder, sino que también puede ser un reafirmador de las mismas élites o clases o actores que hoy día ejercen el poder.
puede ser un cambio en el ejercicio del poder. Y eso es como igual bien interesante no asumir, no asumir de cierta manera que la mejora de los aparatos de seguridad o de protección son garantías de una nueva sociedad, ¿no? O que va a haber un desarrollo comunitario, etcétera. No sé si voy por ahí, por lo que plantea Iván. Tal vez ahí puedes darle una vuelta después lo que comentaba. Y con lo que dice Harold, o sea, como el sentido crítico o negativo, sí, o sea, como que la precariedad surge. Miren, primero, o sea, como si uno tuviéramos que hacer como una genealogía al estilo Foucaultiano de arqueología, digamos, eh, tendríamos que ir de cierta manera como al Imperio Romano con el concepto de precario. Entonces, y cómo el concepto de precario muta a través de la posición inestable de tierra, posición de tierra, un arrendamiento. Y ese mismo régimen romano se trae a América Latina a través o sea, no es América Latina en ese momento, es otro mundo, ¿no? Es un mundo propio, ¿sí? Y viene y se instalan los españoles, instalan el régimen imperial romano para la colonización, y de ahí instalan el concepto de apropiación de tierras también, y todo el régimen romano, de derecho, por eso siguen estudiando derecho romano, bueno, algunos, no sé, algunos. Pero el concepto ha estado de manera negativa en las clases sociales, populares, desde que se instala la cuestión social. Sergio Grez, por ejemplo, en la historia de la cuestión social, los documentos para la cuestión social en Chile, que se pensaba que era del año 25, 1925, el tema con la Constitución, etcétera, pensaban que ahí surgía como una cuestión social en las primeras décadas del siglo XX, pero había una cuestión social durante todo el siglo XIX. Y más atrás, si uno lo ve, el concepto precario o la precariedad puede ejercerse a través de un trabajo también histórico que hemos hecho en la consulta de las formas de trabajo que habían coloniales, y también en los discursos como de la iglesia o de denuncia. ¿Sí? Entonces siempre tiene un sentido como de identificar una carencia, una falta o algo que no está llenado, digo yo, siempre así como la cuestión más lacaniana, siempre hay algo que falta, siempre hay algo que no está ahí, como que se hace visible a través de lo precario. Entonces, claro que genera sospecha que esto, que estos, ¿cómo se llama?, organismos o instituciones empiezan a apropiarse del concepto de precariedad, porque obviamente lo que ven es que hay una potencia simbólica significativa y que en este movimiento que Claudio lo hacía muy bien, o sea, es como que la gente igual, un Estado que si no reacciona, si no hay protestas, es eso,